Una polémica que no ha parado de crecer y que sigue generando problemas para el Partido Nacional Libertario, tanto con figuras políticas como el mundo de la farándula y el mundo artístico. Eso es lo que se dio por lo que ya vimos hace días que Johannes Kaiser criticó al Ministerio del Deporte y llamó a su eliminación, y que ha generado que muchos le respondan, y que el ex candidato del Partido Nacional Libertario haya tenido que salir en los últimos minutos a responder directamente a las ya numerosas figuras, algunas de ellos, digamos que son artistas bien conocidos como Pablo Chil, y dentro de eso salió a responderles por toda esta controversia asociada al Ministerio del Deporte. Bueno, damas y caballeros, con este video quiero responderle a todas esas personas que de mala fe o por ignorancia ya, confunden el tener un Ministerio del Deporte con el deporte. Hacerles presente lo siguiente: hay muchos países que no tienen Ministerio del Deporte y tienen, pero lleno de medallas al país. Estados Unidos no tiene Ministerio del Deporte, Suiza no tiene Ministerio del Deporte, Alemania no tiene Ministerio del Deporte, pero hay legión de países que no tienen Ministerio del Deporte y sin embargo se hace mucho deporte. Ahora, en Chile, por tener un Ministerio del Deporte, ¿hay tantas más personas practicando deporte? No, al revés, al contrario, porque los recursos que antes llegaban directamente a los atletas o llegaban directamente a instalaciones deportivas a través de lo que era en su época la Digedero, que era una dirección, hoy día se gastan en funcionarios, se gastan en ministros, se gastan en chofer, se gastan en vehículos fiscales, se gastan en oficinas arrendadas. Son miles y miles y miles de millones de pesos para sostener a una burocracia que lo único que hace es servirse a sí misma y que tampoco es necesariamente garantía de una buena forma o de impulso al deporte. En Chile nosotros tuvimos dos mundiales: el mundial de fútbol del 62, disculpen, y el mundial de esquí deportillo del 66. No había Ministerio del Deporte. No había. ¿Sabe lo que había? Había gente comprometida con el deporte, había dirigentes comprometidos con el deporte, y después nosotros tuvimos una tremenda evolución en materia de infraestructura. ¿Y se hizo con qué? Con un Estado mucho más pequeño que hacía llegar la plata donde tiene que llegar. Entonces, cuando ustedes escuchen a ciertos alcaldes o a ciertos personajes a reclamar contra nuestra idea, no olviden lo siguiente: ellos están tratando de mantener al oficinista, están tratando de mantener al político forrado, pero no se preocupan por el deportista. No se preocupan por el deportista o por los recursos que se pierden en vez de, por ejemplo, financiar programas deportivos contra las drogas y todo tipo de cuestiones que se podrían hacer. Realmente, la inversión en programas y no en políticos. Y es por eso que nosotros proponemos la fusión del Ministerio del Deporte con Educación y con otros más, Cultura, ¿ya? Para tener una aproximación holística y responder a las necesidades de nuestros jóvenes y de toda nuestra sociedad. Ahora, todo esto, por supuesto, es ante los numerosos ataques que él ha recibido de varias figuras, algunos del mundo político, como es el caso del alcalde de Coquimbo, Ali Manucherry, ¿no? Asociado al otro Manucherry socialista, ¿no? Dijo que en realidad la propuesta de Kaiser, y por eso Kaiser está respondiendo que es una estupidez y realmente algo sumamente básico, y cito: lo que plantea Kaiser junto a los libertarios de eliminar el Ministerio del Deporte no es ahorrar, es una estupidez y una irresponsabilidad. Dijo que esto sea porque estamos en un contexto de obesidad infantil, sedentarismo, drogas y delincuencia, y que por lo tanto, en realidad lo que hay que hacer es darle más recursos y fortalecer las políticas deportivas. Y cito: en Coquimbo hacemos exactamente lo contrario: más inversión, más becas y más deporte en los barrios, más niños haciendo deporte y menos en las esquinas. Chile necesita más deporte y menos políticos improvisando. Y bueno, eso es una de las críticas, pero también tenemos algunas de el mundo artístico, como el caso del artista nacional Pablo Chile, que dentro de eso, digamos que dio unas declaraciones un poquitito más directas, ¿no? Y cito: con tanto medallista olímpico y deportistas de primera clase que hemos tenido en este país, estas basuras se atreven a dar la idea de eliminar el Ministerio del Deporte. No les basta con todo el retroceso que han provocado en la vida de los chilenos común y corrientes, bien marcada su tendencia ideológica, ¿no? Los deportistas, para tener que saber competir, tienen que hacerse bingos y rifas. Vamos como el pico como sociedad y país. Es una pena. El fascismo sin duda se disfraza de libertad y lo peor es que muchos están creyendo el cuento de la libertad. Ahora, como podrán notar, bien agresivo y por eso Kaiser da la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre de fondo con esto?
Que el argumento que da Kaiser es cierto. Hay una serie de países que ni siquiera tienen Ministerio del Deporte y tienen mejor situación física que el país, como también hay países que lo tienen y tienen mejor y peor. No es una característica a favor o en contra de la calidad de vida y el nivel de, podríamos decir, preparación físico de la población, el tener o no la burocracia asociada a lo que es el Ministerio del Deporte. Al contrario, muchas se puede jugar incluso en contra. ¿Y cuáles son algunos países, por ejemplo, que no tiene Ministerio del Deporte? Estados Unidos, pero Estados Unidos no es muy buen ejemplo. Suiza, que sí tiene buen estado físico. Brasil lo eliminó durante la administración de Bolsonaro. No hemos visto como que hoy se volvieron todos obesos por eso. Para nada. Realmente es las mismas tendencias de siempre. No cambia sustancialmente. Japón, que siempre ha tenido un estado físico bastante sano por parte de su población, no lo tiene. Y así con varios otros países. Lo mismo Alemania. No significa nada, porque al final el Ministerio del Deporte es burocracia. Es lo mismo que el Ministerio de Cultura o de Ciencia. Son burocracias que la gente asocia como que tener la burocracia en el Estado, que son personas que tienen el monopolio estatal, que les dan dinero de manera forzosa de los impuestos poblacionales, asegura mejora de calidad. Pero no, de la misma manera que la cultura es algo orgánico, de la misma manera justamente que la ciencia tiene que surgir de manera orgánica, y de la misma manera también ¿qué pasa? Que el arte tiene que surgir de manera orgánica. Cuando le dan subsidios, simplemente hay temas de beneficios asociados, de grupos de interés, de dinero que saca el grupo de la población ciudadana, y que al mismo tiempo todo eso se gasta también en el ministro con su sueldo millonario, que la seguridad, que las oficinas, que el auto de lujo, que el subsecretario, que los funcionarios estatales, todo con su sueldo bien millonario, que hacer un estudio con una empresita que tenemos justo que creó el familiar de, que la concesión, que tenemos también ahí el nombramiento de funcionarios todo bien irregular. Entonces, nada de eso significa que vaya a haber un nivel de prosperidad en eso. El problema de Chile, sí, hay una obesidad alta, por supuesto. ¿Es que es el más adecuado para hablar de buen estado físico? Claro que no. Aunque tenga razón en el argumento de fondo. ¿Y tiene Chile problema con consumo de sustancias? Sí, como también de deporte. Pero eso no es porque haya o no ministerio, eso es porque la cultura chilena tiene problemas grandes de ser viciosos con el consumo de alcohol, que eso afecta también el estado de salud. También hay temas de vicio con respecto al consumo alimenticio, pero que eso está desde hace mucho tiempo. Y eso es un problema que se ha dado en distintos países y en otros no. Eso es un tema cultural. Y eso se cambia ¿cómo? Con iniciativas de cambio cultural, de preferencias poblacionales, donde influye tanto la música, la cultura, la educación, más el hecho de tener un ministerio que hace eso. Y eso también son los valores de las mismas familias que se imparten. O el hecho de que muchas veces ven de manera más sencilla el hecho de comer comida chatarra. Eso es lo que impacta. No tanto el tema de tener ministerio, no. Entonces está bien que se elimine. Ese dinero sería mucho más útil en el bolsillo ciudadano, o incluso en actividades más directas, que en el gasto burocrático que es la administración del ministerio. Pero muchos ahí, ya sea por ignorancia o estupidez, ya sea del artista o del político, no lo entienden, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la respuesta de Kaiser ante su propuesta de eliminar el Ministerio del Deporte y la mala reacción que ha generado a nivel público? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.